Hola. Ay. Si ven que está muy alto o muy bajo o algo, me lo dicen. Solamente a título informativo. Miren, bien, así bien. Vale. Pues, si les parece, vamos a ir empezando tranquilamente, pacíficamente, y a ver si saco bien mi cosa. Entonces, estamos en la sección de agradecimiento. En primer lugar, a la Biblioteca Insular de Gran Canaria, a la editora Beatriz Giovanna Ramírez, por su acogida, por su entusiasmo y por el empeño y el coraje que ha puesto en la promoción y difusión de este libro. Tanto o más coraje y empeño que el que he puesto yo. Pedirle disculpas por la voz. No por la voz, la voz es la voz, sino porque, como ven, está españosa, tengo un pequeño catarro que puede afectar, pero ahí tampoco puedo hacer gran cosa. A Pablo Alemán y a Antonio Arroyo, por su generosidad al aceptar acompañarme en esta presentación y haberlo hecho sin la menor pega y con el mayor entusiasmo, cosa no tan común entre los poetas, todo hay que decirlo. A toda mi gente, amigos próximos y menos próximos, y los míos directamente, por soportarme, básicamente, que no es una labor menor. A Atlántida Distribuciones, por su amabilidad al atenderme en cada ocasión en la que he precisado de algún tipo de información. Pedirle disculpas también por lo pesado que he sido a la hora de buscar una fecha concreta para la presentación. Son las neuras típicas de los autores. A la librería Canaima, por haber participado en la gestión del lugar de la presentación y además encargarse de la venta del libro. Repito, de la venta del libro. Finalmente, pero no menos importante, a todos ustedes por estar aquí hoy. Ustedes son los intérpretes de lo que aquí se diga, siguiendo la idea de Joan Margarit. Está el que hace la partitura, en este caso soy yo, y están los intérpretes que son ustedes. Si la partitura es mala, por muy buena voluntad que ustedes tengan, el resultado va a ser catastrófico. Por eso les doy la gracia, porque eso es una prueba de confianza. Y quería decir que este libro está dedicado a Santiago López Navia, que es un excelente poeta y más excelente amigo, con él he editado 4 libros de poesía, lo que habla mucho y muy bien de la paciencia de Santiago. Consecuentemente, ahora le voy a dar la palabra a Pablo, que va a ser el que coordine el acto. Y en un juego así malabar, Pablo me la va a devolver a mí rápidamente. Bueno, pues paso yo a decir unas palabras y efectivamente, como bien indica
ya vemos digamos la dinámica, ¿no? Pues digo que buenas tardes a todas. En primer lugar, pues obviamente ya me conocen. Yo soy Pablo Sergio Falcón, coordinador de uno de los presentadores del último libro, publicado por José Miguel Junco Esquerra, titulado Las cosas como son, a través de la editorial GGR, gracias a la labor de Beatriz Giovanna Ramírez. En este sentido, antes de indicarle el planteamiento de la presentación, quiero dar las gracias a José Miguel Junco Esquerra por contar conmigo una vez más para la presentación de este libro singular. Y hay que decir que más si cabe porque es una de las cosillas fundamentales de nuestras letras, aunque el propio autor pues se quite un poco ese tema, ¿no? Pero es así. Yo creo que ya se siente que Junco Esquerra pues es parte fundamental de nuestras letras, historia de la literatura y saldría, y yo creo que para aquellos que todavía creen en fronteras, pues es así, porque yo creo que incluso pues más allá, ¿no? Porque la poesía no tiene fronteras. Dicho esto, también yo doy las gracias al compañero, al poeta y autor Antonio Rodríguez Silva, con quien comparto el rol de presentador y también con quien escudriñaremos diferentes aspectos del libro que nos ocupa. Sin que ello, pues, desvelar el camino, como bien dice pues, Pepe, pues son ustedes los que tienen que interpretar la partitura, ¿vale? No conviene a veces pues decirles el camino, la poesía siempre exige lectores activos, ¿verdad? Pero bueno, siempre viene bien pues sacar algunas líneas maestras por donde uno pues ver por donde respira el poema, ¿no? En el libro. Y dicho esto, les adelanto el planteamiento de presentación, comenzando con la lectura de 3 poemas por parte de su creador para dar comienzo pues, a un diálogo con Antonio y con Pepe, en la medida de lo posible, ¿vale? Y con ello pues esperamos generar una buena velada pues, entre todos y sobre todo con la poesía de Junco Esquerra. Y dicho esto, pasamos a la lectura. Bueno, yo sencillamente, ya diré de sobra más adelante, pero sencillamente me uno a todos los agradecimientos de Pepe, a Beatriz, a Pablo y sobre todo le agradezco, igual que dice Pablo, el haber contado conmigo. Gracias Pepe por ser y por estar, porque por lo menos para mí está siempre, ¿sabes? Sí, y tenemos mucho tiempo hablando y hablando y hablando. Esas cosas que hablan los poetas que estamos como cabras, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Es la neura esta que además con los años se va exacerbando y las consecuencias son imprevisibles y los diálogos surrealistas, ¿no? Yo voy a empezar leyendo un poema. No voy a leer, para ser sincero, no voy a leer los poemas que a mí me parecen mejores del libro, a mí, pero porque son muy largos. Entonces, como estamos con estos problemas físicos, voy a leer, ustedes juzgarán, ¿no? Poemas que en todo caso para mí son representativos, pero me parecía necesario aclararles esta cuestión. El primer poema que voy a leer se titula, ¿se oye bien? Sí. Vale. Se titula Complicidad. Está en la página 43. ¿en cuál? 43. 43, muy bien. Y va introducido por unos versos del poeta salvadoreño Roque Dalton, que dice: cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tampoco yo, larva habitando al sur de la memoria, pronunciaré tu nombre. No vaya a resultar que por el tono alguien consiga descubrir tu ausencia. Tampoco yo, testigo del naufragio, sostén de la raíz cuando la vida se calla para siempre, a 4 bocas, pronunciaré tu nombre. Seré tu cobertura, daré razón de ti cuando decidas cruzar la alambrada.
impúdica del tiempo y te derribes. Seré tu propia sombra, custodiaré tu demacrado rostro. Cuando te eleves para hacerte nube y te condense para hacerte lluvia y precipite para hacerte lago. Diré torrente, escarcha, buque, herida. Responderé a preguntas imposibles con la pasión con que se encausa un río, pero jamás pronunciaré tu nombre, porque si acaso voy y lo pronuncio, van a echarte de menos las orillas, y en la escollera romperán las olas y alguien sospechará que estás ausente. Diré temblor, asombro, vértigo, osadía, mirlo, zarzal, laguna, acequia, aurora. Ya nunca más pronunciaré tu nombre, para que no sea cierto que te has ido. Hay un conflicto cognitivo y psicológico que yo tengo en la relación entre el mundo humanístico y el científico. Yo soy de la generación que a los 12 o 13 años tuvo que elegir entre ciencia o letras. De manera que con el tiempo me di cuenta de que éramos analfabetos funcionales, porque yo no volví a ver ni matemáticas, ni física, ni química en toda la vida. He encontrado un terreno que yo creo que es propicio para denunciar esa situación, ver la imposibilidad de poder ahondar en la realidad, que es algo que buscamos los poetas, sin tener una visión holística de las cosas, ver esa enorme dificultad y sin embargo encontrar un terreno propicio para ser de puente entre los dos campos del conocimiento, el científico y el humanístico. Una prueba de esto que estoy denunciando o que estoy planteando es un poema que se llama Números Primos. Yo creo que está hacia el final, ¿no? 67. 67. Números Primos va precedido de un romance precioso, el romance del prisionero anónimo de nuestro romancero, que dice: sino por una avecilla que me cantaba al albor. Romance del prisionero. Convendría no fiarse demasiado de los números primos, claramente egocéntricos, no aceptan dividirse nada más que por uno, siendo generosos por sus hombres, y exigen negociar, como los usureros, a un interés altísimo. Casi mejor buscar la compañía de los quebrados, con sus numeradores y denominadores. No es para nada extraño verlos aguardando una puesta de sol o imaginando en los amaneceres dónde nace la luz. Los números quebrados confraternizan con los pedacitos arrastrados de un lugar a otro por el viento impío. Y si han de repartirse, se reparten, por quebrados que estén. O si han de señalar, van y señalan, o si hay que maldecir, van y maldicen, sin pedir nada a cambio. Los primos no. Los primos se entretienen mirándose al espejo, se peinan, se acicalan y meten al uno en botellas de cristal para que no quede duda de sus intenciones. Y luego, perfumadas, las hacen circular en el mercado con la promesa de sanarlo todo
si prende la llamita. En los tiempos de ahora, de vuelta al pico y pala, conviene no fiarse demasiado de los números primos. En esta selva impúdica, el hambre siempre acecha y uno se tiene que dividir, pero no puede. Es bastante improbable en esas circunstancias que aparezca Virgilio, al que el tiempo erosiona y ya no está para ser de guía de los menesterosos que aguardan apilados en las colas su turno. Con los números primos enrocados no me sería posible conseguir ni un tercio de tus ojos, ni un cuarto de tu boca, ni la 10ª parte de tus manos dispuestas a ayudar cuando al albor no cante la mesilla y el prisionero llore desconsolado, sin nada que se mueva más allá de una nube o alguna hoja a la que el viento arrastre. Puestos a votar, conviene establecer alianzas con los números quebrados. No saldremos de pobres, ni habría que perder de vista un puente, pero eso sí, nada de humillación. Para ir acabando, para la casa. Sí. No, un poema titulado Catos, que va precedido de la cita de dos versos, dos o más versos, de dos poetas extraordinarios, Wisława Szymborska y Gastón Vaquero. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Wisława Szymborska. Tuve un gato llamado Tamerlán, se alimentaba solamente con poemas de Emily Dickinson y melodías de Schubert. Gastón Vaquero. En Cracovia hay una gata que llora amargamente la ausencia del amor de su vida y que, paralizada, está observando el transitar de un río. Como quiera que los recuerdos pesan demasiado, le gustaría mudarse a otro piso en el que la memoria se pueda columpiar. No obstante, el alquiler de piso está descontrolado y no es posible que los recuerdos tengan un contexto mejor, con perspectiva. Su compañero solía recitarle el poema Cato de Baudelaire, en el que, entre otros, los férvidos amantes sienten debilidad por el misterio tras de los maullidos. Es un gato seráfico, cambiante, misterioso, que mira a Baudelaire con la fuerza de un tigre en las pupilas, lo mismo que un incendio. También Rimbaud, el que a los cuatro vientos pregonaba que Baudelaire era el más grande, tiene sentado a un gato en un poema, enfatizando la visión surrealista de intrépidos ancianos. Dando un brinco en el tiempo, por eso es que los gatos consumen, si es preciso, 7 vidas. Procedente de Cuba en los años 50 vino a España el gato millonario Tamerlán. Vio cómo iban bajando del monte los barbudos y no estando dispuesto ni a repartir ni a nada, salió para el exilio. Se alimenta de las notas de Schubert y de versos que roba a Emily Dickinson de la gaveta mientras duerme. Aparte de maullar en la azotea, lo común a estos gatos es comer poesía de sus poetas preferidos. Se puede colegir que algunas noches
En un punto inconcreto del espacio se cruzan y entremezclan los maullidos. Tristes los de la gata de Cracovia, oliendo a barco ebrio el gato de Rimbaud, un incendio en los ojos Baudelaire, y graves los maullidos que emite Tamerlán, el gato que le roba a Emily Dickinson. No vayas a creer que me he olvidado del gato proletario que se pasa la vida debajo de las mesas de los restaurantes, dispuesto a maullar lo que haga falta por un modesto trozo de comida. En su forma de andar se hace evidente, pese a su condición unívoca de gato, que a él las circunstancias le deparan una vida de perro y mucha hambre, y no está para luna, bufanda ni azotea. Pues muchas gracias, Pepe, por escucharte una vez más y por esos poemas geniales. Yo voy a empezar, pues, digamos, esta especie de diálogo, pues hablando un poco sobre este nuevo desafío poético que ya hemos leído en algunos de tus entrevistas, ¿vale? A partir de, claro, porque dentro del contexto, pues todos sabemos que tu último poemario o antología fue En el decir de una pupila abierta, en el que ya dabas por cerrada tu trayectoria literaria, pero claro, la condición de poeta, quizás esa vida constante, pues te ha podido, ¿no? Y te ha surgido un nuevo reto, y bueno, ¿en qué punto? Sí me gustaría saber, bueno, qué supone este nuevo territorio poético, si es nuevo, y qué se une con lo viejo. Muy bien. En realidad es la adicción, ¿no? Es la adicción, es como la droga, ¿no? Entonces, tú haces planes, que lo tienes todo organizado, vas a dejar el tabaco pues mañana, pero mañana te comes 2 cajas y está en sangre, ¿no? La adicción de la poesía, la poesía está en sangre. La verdad, lo hay que decirlo, es que yo lo que prometí fue dejar de publicar, no por nada, sino porque me parecía reiterativo no dejar de escribir, porque por la adicción precisamente, sabía que eso me iba a crear un mono que iba a tener que enfrentar. Sin embargo, pues casi out of the blue, como dice en inglés, no sé de dónde vino, la necesidad, como si la propia poesía me dijera, Sergio, intenta hacer esto que tienes pendiente, que no has hecho y que consiste en el verso se alarga hasta convertirse en versículo, los poemas tienen una longitud extraordinaria para lo que es mi costumbre, el encabalgamiento, o sea, la sintaxis se va a la borra, porque normalmente los versos no terminan, sino que continúan enlazándose. Ya no hay estrofas propiamente hablando, sino que lo que hay son bloques de contenido, bloques de significado. No puedes decir estrofas de 5 versos, estrofas. El ritmo, que es uno de los problemas más gordos que he tenido que combinar el ritmo métrico con el ritmo, en mi caso lo tengo complicado, el ritmo respiratorio. Entonces hay una mezcla ahí que es lo que me ha permitido cohesionar en cierta medida los poemas. El tono vuelve a ser clave otra vez, porque un tono inadecuado en mi negociación con cada poema da el traste con el poema y la cadencia que marca. Y después he tenido el pretexto de verme en la necesidad de abordar temas que yo no había abordado de una manera sistemática en mi etapa anterior.
Pero en mi etapa anterior, y enlazo con la última parte de tu pregunta, yo he visto después que sí que hay poemas, sobre todo en un libro como Voce, La mujer de lava, casi todos de carácter metapoético, que aluden a la propia poesía, donde esto que estoy hablando empieza a manifestarse, que es lo que me explica por qué muy de madrugada la poesía me despierta y me dice, oye, esto está pendiente, y entonces yo tengo que asumir ese reto, y lo asumo de la mejor manera posible. ¿No? Incluso desde antes, el poema titulado Azotea, que salió en una plaqué de la colección que dirigí yo, donde estás tú, Pablo, y donde está Pepe, ahí ya se ve esa cosa, ¿no? En voces está claro. Y en voces son voces, ¿no? Aquí hay voces, pero hay diálogo entre el sujeto poético que está ahí escondidito y esas personas, porque de ahí el hecho de, no diga mi nombre, ahí está hablando, está claro, por medio de sus versos con otros autores, está ampliando no solo la poesía de él, sino que está actuando el mecanismo de la memoria, ¿no? Yo creo que ese reto realmente no fue un reto de él, fue un reto de la poesía. Ya sabes, como dijo Pepe, la poesía manda. Yo no puedo decir, mira, voy a dejar de escribir porque sí, y ya está. Me cojo el cabreo y no escribo. Pero dentro de 2 días me fumo 2 cajas de cigarros, como dice Pepe. Son cosas, además ya tenía el hilillo anterior, ya tenía realmente esas ganas de hacer otra cosa distinta. Está claro, yo creo que el tema no solo ha sido en cuanto al ritmo, sino que, por lo menos yo lo veo en este libro, identificación del ritmo y la respiración. Y eso lo dice Jorge Rodríguez Padrón. De Jorge Rodríguez Padrón decía que no, que si el alma de la poesía, que si el alma, no. El alma es que nos hemos olvidado de los griegos. Los griegos hablaban del alma, pero el alma era el neuma, la respiración, y la respiración es el ritmo. Y eso lo tiene muy claro Pepe Junco, lo tiene muy claro. Entonces, ir más allá de eso, porque esa musiquilla te empuja. Vete más allá. Incluso yo veo que hasta más adelante se marchará hacia la prosa poética, como también hizo Juan Ramón, como yo también, por ejemplo, pero yo soy lo de menos ahora. Eso. Sí, hay un tema en lo que plantea Antonio, que, bueno, el próximo libro ya lo tengo, olvídate. Este sí no lo puedo publicar, pero ya está, porque hay 1000 y pico versos, que es más o menos este libro, ¿no? Este libro tiene más versos que voces, que tiene 700 y pico, y este tiene 1000 y pico, o sea que no es moco de pavo, o sea, es un libro que me ha costado un trabajo, y he tenido un problema que me ha costado mucho, aparte del ritmo, que se relaciona con lo que dice Antonio. Como he tocado esos temas para mí tan extraños como el vínculo entre la ciencia, entre lo científico y lo humanístico, los personajes de las novelas que he leído y los autores, o los poetas y los poemas, o la propia poesía, haciendo conjeturas o especulaciones, me he distanciado demasiado. Eso es algo que te relaciona también con el poesía anterior, que era mucho más directa, más próxima. Yo sabía cómo ir al núcleo, ¿no? Cómo ir a intentar provocar la conmoción. La conmoción, lo digo así, porque es la emoción primera, o el sacudimiento, y la reflexión
posterior. La parte emocional, pero también la parte cognitiva, que está en el proceso. Entonces no sabía cómo resolver eso. Y esa distancia a mí me hace sentirme incómodo. Hasta que encontré una fórmula que me ha venido de maravilla, que es la fórmula dialógica. Me he inventado a alguien con quien estoy hablando todo el rato. ¿No? Tú pensarás que yo soy tal, pero en realidad yo creo que... Entonces, al establecer eso, plantea una proximidad, una cercanía que a mí me permite insistir en mi objetivo cuando escribo. Conmoverme yo primero, porque si no, no vale, y a la persona que lo va a leer, pues procurar que le produzca en lo posible ese efecto. Perdón, hay un tema importante, ¿eh? Nosotros estamos hablando de algunas de las claves del libro, pero las claves del libro son las que cada una de ustedes tienen. Esas son las auténticas claves. Cuando ustedes lean el libro, o sea, lean el libro, cuando se decidan a hacerlo, emplearán vuestras propias claves, porque es lo que me pasa a mí. Lo asocio con mi propia experiencia. Por lo tanto, lo que aquí podamos decir sirve de referencia, claro que sí, pero mi experiencia es intransferible. Mi ejecución, mi interpretación es mía y no es negociable ni es transferible, es mía. Bueno, está claro que vamos a ver que esta nueva manera de este libro de hacer no niega la manera anterior. Yo recuerdo un poema que creo que muchos lo conocemos, hablaba con Antonio Machado, pero de tú a tú, un poema y alguno más. Es decir, lo que pasa es que ahí estaba en una métrica tradicional, ¿no? Ahora, al ponerse en ese nuevo estilo de escribir versos, digamos, pues lo veo mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Fíjate que en lo que dice Antonio lleva razón, ¿eh? Pero además, fíjense, no más esto, ¿eh? Hay un poema en la página 17, no lo voy a leer, tranquilo, solo a modo de ejemplo. El principio de Arquímedes, que es un tema que para mí, yo no sé cómo es el principio de Arquímedes, confieso que no lo sé. O sea, lo he leído, entiendo más o menos, pero si alguien me dice, oye, explícamelo, me pone en un brete complicado. Y me encontré con ese problema. ¿Y ahora cómo salvo yo toda esta historia de que Arquímedes se lo cargaron, de que el tío era experto en esto y se lo mataron? Lo mataron a Arquímedes, yo me enteré de milagros. Un poco más y ni me entero. Entonces, bueno, encontré una fórmula. Dice, si alguna vez comprueba, me estoy dirigiendo a alguien, ¿no?, que no logro elevarme, no vayas a culpar a Arquímedes por eso. Él era un hombre sabio nacido en Siracusa, que escribía poemas de amor a las muchachas. Con esta fórmula, al dirigirme a otra supuesta persona, encuentro la proximidad que necesito para yo sentir el poema y para yo poder escribirlo y transmitirlo después. ¿Entienden cuál es la idea Esta pregunta surge de lo que estamos hablando aquí. El poema, cuando tú empiezas a escribir este tipo de poemas, al final el poema te lleva a la hora de componer, es decir, es verdad que pasas de unos versos determinados, se alarga la estructura, pero noto yo, porque claro, hay una cosa que tiene tu poesía, es que tiene una mezcla en el que yo el lector desde la primera palabra transita junto con esa pose o esos personajes, esos entes, que ya hablaremos más tarde de ellos, y estás acompasando esa historia, ¿no? Porque también tiene un aporte, claro, al extenderse el verso
y a extenderse el poema y aparecer esos personajes, esos gente, adquieren un tono también narrativo, etcétera, etcétera. Claro. Sí, con ello pues diseñar pues el tono poético, pero sí hay un transitar, ¿no? Sí, hay un transitar. Yo entiendo lo que tú dices. Hay un poema de Borges, Salvemos todas las distancias, que se titula Borges y yo. El que lo conozca, pues sabe que es prosa, ¿no? Al otro es a quien le ocurren las cosas, no a mí, si es que alguien soy. Yo camino, todo es una de las... Ahora, ustedes leen eso y dicen, esto es un poema. Hay otro poema de Borges, que es a Leopoldo Lugones, donde él se figura que entra en la biblioteca donde está Leopoldo Lugones y que le entrega unos versos y que a Leopoldo Lugones le gusta. Y hay otro que se llama El rigor en la ciencia, que tiene las mismas características. Es todo prosa, pero cuando el propio Borges dice que decida el público, no vamos a entrar en debates nominales. Yo lo único que puedo decir es que cuando yo lo escribo estoy escribiendo un poema. Y pues cada uno, quiero decir, si yo cuando leo un poema de Borges, por ejemplo Borges y yo, me conmuevo y me conmociono, como a lo mejor no lo hago con una narración al uso, eso para mí es un poema. Y si tiene una cierta ambigüedad, y si no tiene un desarrollo más o menos lógico, como tiene un cuento, una narración, eso para mí es un poema. Quiero decir, a veces entramos, yo estoy en contra de los rollos estos de género, cada vez más en contra, esa es la verdad. Y entonces creo que las cosas se van mezclando y que un ritmo, una ambigüedad, un decir no diciendo, de alguna manera marca las diferencias. Y en todo caso da igual, si a mí me conmueve, no vamos a discutir si es un poema o si es una narración, a mí qué más me da. Y si yo ese debate no lo voy a tener con nadie. Y después hay otro tema, Pablo, que es interesante, lo que tú me planteas, que es que yo tengo esas voces, ¿no? Están ahí, suenan. Esas voces, yo noto que tú estás hablando justamente de que no estás queriendo los géneros y justamente este tipo de personajes tampoco creen los géneros. Un gato, Claro, por ejemplo, claro. es un animal que transita y aparte si tiramos de tradición y de los valores simbólicos que están convenidos por la sociedad, es un animal que transita entre incluso hacia el otro lado poético, ¿no? Y de hecho es uno de los animales más utilizados, incluso los cita y tal. Y tiene algo, claro, la elección de esos tanto de esos escritores como de esos Sí. personajes, incluso la silla de ruedas, cuando dice la Sí. silla de ruedas de Rolling Stone, Sí. más allá de lo que es lo popular, sino hacia lo filosófico, tiene un poco eso de ese entre agua. Para ser sincero, a mí me viene una idea. Yo por eso digo que son la neurona envejecida que me queda, le ha dado por eso, por tender por esa vía creativa, porque no encuentro otra explicación. De repente, todas mis lecturas, que han sido muchas, ¿no? Porque tenemos la costumbre de que yo he vivido una vida muy tal o muy cual, pero toda la parte esa de lectura, de audiciones musicales, de obras de teatro, de exposiciones, parece que queda un poco al margen. No, esa es mi vida también. Yo solo he vivido plenamente, que me ha conformado y ha condicionado mi carácter, me ha madurado. Entonces, yo lo que he hecho esta vez, sin pretenderlo, es coger todo eso que estaba ahí y yo de alguna manera no le daba importancia y traerlo a primer plano. Y después hacer que interactúen. Por ejemplo, hay un poema que a mí me gusta, solo hablamos Javier y yo, me acuerdo, que es el de Onetti con Adi Bundren, cuando le lleva a Rosa a Adi Bundren, es un personaje de una novela de Faulkner, Mientras agonizo.
Y en un sueño, Onetti la conoce, pero y la admira hasta el punto, y mira que Onetti era Onetti, tipo muy especial, pero sin embargo él decide coger un Greyhound, la guagua de esta americana, e irse a donde está Adi Bundre en la novela, agonizando, a hablar con ella, a despedirse de ella. Porque siente por Adi Bundre una admiración extraordinaria, pero la conoció en un sueño. Ahí hay una serie de mezclas que yo voy, pero eso yo no lo tengo pensado. Como tampoco tengo pensado, yo digo, los poemas van a ser largos. Yo siempre Te dejas cabalgar entonces por el... me dejo llevar y empiezo a asociar, y el problema que tengo es dónde paro. El problema que yo tengo es este encabalgamiento, esto va a parecer un trote indefinido, porque es donde termino este encabalgamiento. Por eso digo que son bloques de contenido. Pero tiene que ser así. Yo recuerdo una entrevista con Roberto Bolaño, donde el periodista, un poco enfadado, decía, señor, pero 700 páginas. Hablaba de los detectives salvajes. Y Roberto Bolaño se sorprendía diciéndole, pero hombre, ¿usted qué se cree? Que yo solo apunto antes, que voy a hacer 700 páginas. Son estructuras que se van creando, que se van relacionando y que necesitan ser rellenadas. Otra vez, a mí me ocurre un poco lo mismo. Yo tengo una idea que está por ahí dando vueltas y que yo sé ya de antes, no sé de qué va el rollo, todavía no sé de qué va, pero sí sé que la cosa va para largo. Y eso es lo que... Sí. Mira, mi pregunta viene no solo por el libro, bueno, el libro sí, pero sobre todo de mucho que hemos hablado de la cuestión Pepe. Hemos hablado del tema de la poesía social y hemos llegado a la conclusión de que la poesía no tiene apellido. La poesía es poesía, sobre todo si es con mayúscula, y eso. Sin embargo, por ejemplo, en el poema de los gatos, ahí aparece algo. En el poema, incluso en el de Onetti, que cita a Pepe, en muchos poemas aparece alguna situación. Es decir, yo creo, Pepe, y tú creas lo tuyo, que la poesía envuelve todo, lo poético, lo poético, lo narrativo, lo circunstancial, lo cotidiano, cualquier cosa que le diga yo, Pepe, seguro que hace un poema, por ejemplo. y eso, ¿tú crees que es así? Yo creo que es así, sí. Yo sobre todo creo que a veces nos empecinamos en ponerle adjetivos a la poesía. Poesía psicoterapéutica, poesía estrafalaria, poesía del descubrimiento de nuevas dimensiones a través de la GPT número 5. Y yo creo que todas esas adjetivaciones son bastante inútiles, porque la única posible distinción, y yo no me quedo al margen de la crítica, es entre buena poesía o no poesía. Y yo creo que ahí se practica. Y si es buena poesía, cita Vallejo, uno puede hablar del dolor, como en los Heraldos Negros, magistralmente, pero también uno puede hablar de la situación de la Guerra Civil Española, del alzamiento, también magistralmente, en un poema como Masa, donde se reivindica un poco la figura de Lázaro, ¿no? El cadáver, siguió muriendo, pero el cadáver, hasta que todos los hombres y entonces el cadáver dice, bueno, vale, no, abre un ojo, ve a la gente ahí en Apolo, se levanta y camina. Entonces esto es un tema político, pero está grandiosamente hecho. ¿Qué importa? El cómo está hecho, no que sea político. A mí me parece que esa es la clave del asunto. Los recursos que la poesía exige
y su armonización, que sea social, que sea político, que sea intimista, que sea amoroso, que sea, yo creo que eso no es lo relevante. O sea, importa el cómo. Y si algo trasciende, en mi caso no creo que sea relevante, la verdad. O sea que si algo trasciende, me voy a enterar malamente, va a ser el cómo. Por el cómo he planteado algo, no por el qué he planteado. Porque el qué lo puedo plantear aquí, en un meeting, abiertamente, cualquier tema. ¿No? Salvo en situaciones excepcionales que hemos vivido en este país, donde ante situaciones excepcionales cualquier recurso es válido. Y de todas maneras, estoy de acuerdo, de hecho toda la poesía social, porque es un hecho social, etcétera, etcétera, es mucho más eficaz que las consignas políticas, eso de identificar al proletario, ¿no? Con Lázaro, eso ahonda en la raíz del pensamiento humano y es mucho más eficaz que hacer un panfleto, por ejemplo. Eso. Sí, además Vallejo, Córdoba era creyente, que su Dios era un Dios muy particular, pero Vallejo creía en Dios. Eso ahí hasta no hace mucho, eso se evitaba decirlo, ¿no? Por su condición de comunista. Pero Vallejo era un hombre creyente, un Dios suyo, con el que se enfadaba, se cabreaba, lo insultaba, pero creía en Dios. Dos amigos suyos, Juan Espejo y Juan Larrea, dan pruebas evidentes de esto que digo. Sí, y de hecho, en el poema Gato, el hecho de que nombres todas las clases sociales de gato y al final nombres al gato obrero, ¿no? Le da un tono más fuerte y al mismo tiempo más ironía hacia lo anterior, ¿no? Y claro, y también matiza lo que dice Simborska y lo que dice Gatón. Claro, porque están los gatos organizados, Sí, en sindicatos, en partidos, en lo que sea. sí, Y están los pobres gatos, desgraciados, marginados, que no los quiere ni Dios. Que son los que cuando uno va a un restaurante, los ve debajo de la mesa y empiezan a maullar, pero no gritan mucho, porque ellos saben, por instinto, que si se pone muy pesado le vamos a dar una patada, o lo vamos a echar. Entonces maullan, hasta que dice, vale, toma. ¿No? Y comen hasta el día siguiente. Lo vuelven otra vez debajo de la mesa a buscarse la tienda. Ese gato no está organizado, pero le funciona el instinto. El instinto de clase lo tiene, no está claro. Nosotros a lo mejor lo estamos perdiendo, los gatos lo tienen. Sobre el tema de la poesía que Antonio vino a hablar de ella, tú tienes varios poemas dentro del libro que hace, en la que explicita, ¿no? Tu condición o tu comunión con la poesía, ¿no? Y por ejemplo, Sí. pensando en el libro, en el poema Easy la poesía, ¿no? Sí. En ese sentido, Sí. también hablas de la literatura como no como una necesidad, pero dentro de un contexto determinado, ¿no? Sí. Y eso parece que dentro de los tiempos actuales, y creo que ese también hace una pincelada, pues lo nombras, ¿no? Hay varios poemas en los que, donde yo trabajo a nivel conjetural. Yo hago conjeturas que a mí además me sirven cuando yo hago una conjetura sobre la poesía en abstracto, vamos a decir, en general. Estoy de alguna forma haciendo una reflexión que después me viene bien para algún poema. No, estaba pensando en uno de los que tú me estás citando. Terapia no puede. Yo creo que es conjetura, en la página 46. sí. Este poema, conjetura. En este poema, aquí está, dice, en nuestras tinieblas no hay un sitio para la belleza. Todo el sitio es para la belleza. René Char. René Char, lo hemos hablado, ¿no? Es el que dice, la eternidad nos amenaza, pero una nube salva. Hay unas cartas de Albert Camus a René Char en las que le da la gracia
porque no habiendo nunca confraternizado la poesía, cuando leyó la poesía de René Char, descubrió un mundo nuevo y se sintió satisfecho, pletórico, pudo dar respuesta a, y hay un ejemplo precioso, y yo siempre lo cito, aunque no me lo pregunte, que es de Mac Strand, ¿no? El poeta americano, que cuando termina su primer libro, se lo da al padre, ¿no? Para que lo lea. Que se le ha muerto a la madre recientemente, y entonces el padre le dice, mira, hay varios poemas aquí, y yo esto no lo entiendo. No sé lo que quiere decir, me lo explicarás tú. Pero este y este son exactamente lo que yo sentí cuando falleció tu padre. Lo que quiere decir que está verbalizando lo que no podía verbalizar. Y al leer el poema, ¿qué es lo que hace el hombre? Encauzar un sentimiento de frustración. Y Mac Strand manifiesta su entusiasmo, su alegría por haber podido ayudar a su padre a canalizar ese sentimiento de frustración que no podía verbalizar de ninguna manera. Al leer el poema lo consiguió. Es lo que pasa con la silla de ruedas. En un poema por ahí hay dos sillas de ruedas, una es de José Emilio Pacheco y otra es de Joana, la hija de Joan Margarito. Y las dos sillas de ruedas van por las calles, ¿no? Solas, abandonadas, ¿no? Sin saber qué hacer, porque se han muerto sus moradores. Se ha muerto José Emilio Pacheco y se ha muerto Joana. Se conocieron en México y ahora no saben qué hacer, entonces van de un lado para otro, perdidas. Entonces la silla de ruedas, las cosas, como son las cosas, ¿no? Que es una cosa, adquiere una entidad propia. Así son las cosas también, ¿no? Es otra manera también de explicarnos ese título tan... Sí, las cosas como son. Las cosas como son. Por cierto, las cosas como son. Yo cuando vi el título, yo supe el título al final. Como yo estoy también un poco metido en la editorial esa, pues me voy enterando y aparte Pepe que me pasaba las cosas y tal. Y yo acostumbrado a que él suele poner títulos de los libros con poetas significativos, ¿no? Y claro, no vi la tilde. Y claro, bueno, escribe las cosas como son, la guitarra azul, que va. Nada más de darme cuenta de la tilde era otra cosa, ¿no? Claro. Ya para... Sí, bueno, todavía hay un poquito de tal, pero... Sí, pero para no cansar tampoco es más. Hay un poema que se llama Equilibrio, en el que me encanta la palabra del balance, está en el principio de la obra, ¿verdad? Que hay, digamos que representa un poco también la mirada, ¿no? La mirada que realiza, que ya es una mirada hacia atrás, ¿no? Y me gusta mucho ese balance que hace entre lo conocido y lo que desconoces, ¿no? Sí. Y después, por último, explícame lo de la consagrabilidad, que también se da lo del poema de Afines, que me que hablas de tu consagrabilidad. Amigo, eso obedece a una idea preciosa de Eugenio Montejo, el venezolano, que yo leí en un libro que se llama El Taller Blanco. El Taller Blanco es donde Eugenio Montejo tuvo su aprendizaje en la infancia. Es una panadería. El Taller Blanco es una panadería donde trabaja Manolo. Sí, como Manolo. Es un taller blanco. Entonces, Montejo ahí desarrolla una idea con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no la había leído y bueno, no la había pensado. Pero yo digo, mira, Góngora, por ejemplo, un poeta enorme, unos recursos inconcebibles, enormes. Pero por algún motivo que yo no sé explicar, no es de mi grupo sanguíneo, ¿no? Hay otros poetas, a lo mejor Sheila Miló, el premio Nobel, que yo lo leo, o René Char, que es de mi grupo sanguíneo. Conviene saber
de qué grupo sanguíneo somos y con quién somos compatibles en caso de necesidad. No estamos discutiendo el valor de nadie. No, los otros son grandes, pues, pero por algo que uno no sabe explicar, hay más afinidad con uno que con otro. ¿Cuál es la razón? Según Montejo, que somos del mismo grupo. Y lo de ese balance entre lo conocido y ya conocido, ¿es una mirada hacia atrás a estas alturas de tu trayectoria? ¿Ese balance? No. Bueno, no lo sé. Quiero decir, cada uno. El pretexto ahí mío es cuando alguien dice, bueno, vamos a comparar, si comparamos. El poema se llamaba comparación. Si comparamos lo que pasa ahora con lo que pasaba. Cuando yo era joven, vamos, no hay comparación, era mucho mejor. Es mentira. Es mentira. Mucho mejor ahora, a todos los niveles, que cuando uno era en plena guerra, comíamos el pan con chocolate, y azúcar y papas fritas. Y heredábamos los pantalones y los calzoncillos del hermano mayor. O sea, nosotros vivíamos una situación de miseria oculta, pero de miseria. Por tanto, si hacemos comparaciones, vamos a hacer comparaciones reales. Por tanto, ahora hay muchos problemas, hay muchas contradicciones, pero no cualquier tiempo pasado fue mejor. En el caso concreto que estamos, eso es lo que yo quiero plantear ahí. Y si te parece, si les parece a ustedes, para finalizar, vamos a leerlo. Sí, no, Y no solo de la comida, los calzoncillos, los zapatos que compartían, sino que era una época en que apenas se podía leer a Borges, ni a los poetas, los grandes poetas mexicanos, y la mayoría de ellos estaban prohibidos, no sé por qué, pero estaban prohibidos, y algunos se buscaban la vida para conseguirlo, pero todo el mundo no podía tampoco, ¿sabes? O sea que el tiempo pasado fue mejor, pues también lo dudo, estoy de acuerdo con él. Era la época de los recitales de poemas y canciones en la universidad, donde terminábamos siempre con el We Shall Overcome o No nos moverán. Hombre, movernos nos movía, pero nosotros teníamos la ilusión de que no iba a ser así. Esa época, ¿no? Entonces, si les parece, bueno, Pablo, tú. No, si alguien quiere ya interactuar, Vale. si alguien quiere pues, preguntar o indicar algo al respecto, pues, o incluso Como quieran, como quieran. Dime, Javier. Es una pregunta capciosa. No sé por qué carajo, en tu poema Gato, sí, hay dos voces que no aparecen en el libro. Lees como si leyera tú el original anterior. Sí, leo. Te digo, hay un verso que dice, aquí en el libro dice, huyó para el exilio, refiriéndose a Gastón Vaquero. Y sin embargo tú dices, salió para el exilio. ¿Leíste el poema? ¿Lo que leíste? Sí, es que como bajaba Fidel y su gente del monte, el Gastón Vaquero, que era un hombre conservador, más bien conservador. Yo también soy un conservador. Eso es real. ¿Y leí un poema que no está en el libro? No, es que es real. O sea, Gastón Vaquero estaba tan tranquilo en su mansión, ¿no? Y supo que por el monte había unos locos allí. No estás entendiendo, me estoy explicando. Vale. En el poema que leíste, Gato, hay un verso que leíste, salió para el exilio. Sí. Y en el libro dice, huyó para el exilio. Vale, eso es muy típico mío. Sí, lo sabré. Y hay otro verso donde dice, hablando del gato, ¿no? Dice, por un sencillo trozo de comida. Y tú leíste por un modesto trozo de comida. Sí, es verdad, eso me di cuenta. De eso último, de lo otro no me di cuenta, pero es lo que, ¿te acuerdas de que tú fuiste sí, yo creo que tú fuiste, ¿no? ¿En el Corte Inglés? No, estaba malito. No, está Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿tú te acuerdas de Miguel Ángel? Sí. En el Corte Inglés pasó una cosa, ¿no? Sin darme cuenta yo, las cosas como son. Yo leí el año poema, sí, y lo leí como esto, ¿no?
Lo leí pensando que era lo que ponía y no era lo que ponía. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre la marcha reelaboro. Estoy reelaborando sobre la marcha. Me parece más lógico decir, pero sobre la marcha, ¿eh? Yo no estoy, por ejemplo, huyón. Claro, es que si no huye, acaba malamente. El Gastón Vaquero, que además era un hombre del grupo Orígenes, muy gordito, si tiene que correr, lo tiene feo. No tanto como Lezama, pero bueno. No tanto como Lezama, pero muy amigo de Lezama. Y después la otra. No voy por ahí. Lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es el poema último? ¿El que está en el libro o el que leí? Son los dos. Son los dos, Javier. Y posiblemente los tres. O sea, es verdad, yo reelaboro, tú lo sabes, ¿no? Yo reelaboro mucho los poemas. Si cojo alguno, si cae en mi mano, a lo mejor no tiene esa suerte. Pero si yo cojo alguno, es posible que lo vuelva otra vez a trabajar. ¿Por qué? Porque encuentro un hilo, un matiz que no había visto. Eso lo hace Gamoneda mucho, ¿eh? Lo que pasa es que como es Gamoneda nadie le dice nada. Escucha, vamos a poner mi pertinente, perdón. O sea, no es lo mismo salir que huir, ¿no? ¿Eh? No es lo mismo salir. Hombre, evidentemente no, lo que pasa es que uno tiene un toque irónico y el otro no. Claro, digo, salió de Cuba, parece que salió el tipo cogió. Salimos pato. Claro, huir, oye, que no me vaya a trincar el barbudo este, que acaba conmigo y además no me da la gana darle. Fíjate que hay una parte que yo digo, no quiso repartir, no quería repartir ni nada, dice el poema, ¿no? Y por eso, antes de que vino a España, o sea, no se fue a la República China, vino a España. Te lo digo por lo que muchas veces hemos hablado. Sí. Si un solo término, una sola voz, Sí, puede cambiar el sentido incluso la imagen de ese verso. Sí, señor, y a mí me parece que está bien que eso sea así. A mí, personalmente, me parece que está bien. Quiero decir, a mí me amplía, cuando yo hago eso, ¿qué me pasa? Que mi espacio visual y mental se amplía. Cuando yo hago estas combinaciones raras, de reconocer que raras, que hago, ¿no? Entre eso, Neti y Adi Pundre, cuando hago esa cosa rara, donde ella está ahí muriéndose, diciéndole al hijo que está ahí en la colina, acabando el ataúd, termina de una puñetera vez que me quiero morir. No voy a estar aquí esperando toda la vida a que tú termines, ¿no? Cuando yo planteo situaciones de ese tipo, yo estoy experimentando, yo como autor en este caso estoy experimentando una sensación inenarrable, un goce inenarrable. Estoy descubriendo cosas. Estoy en una beta, tengo un niñetico, en una beta que es nueva para mí, estoy cavando y estoy descubriendo de la beta aspectos, es como el Aleph de Borges, aspectos que yo no sabía que existían. Y eso es lo que me pasa, son sensaciones. Pepe, cuando tú hablas de acompasar tu ritmo respiratorio con tu poema o con tu poesía, yo me preguntaba si no te estará pasando lo que Eugenio Trías en el Canto de la Sirena, que es la Biblia del melómano, cuenta que le ocurrió a Heidi ya en su última etapa, ya octogenario, después de estar ahí secuestrado con los Esterházy toda su vida, que su ritmo cardíaco y respiratorio, pero esto es literal, él lo cuenta perfectamente, no como ya ahora, ¿no? Literalmente acompasó esos ritmos con las notas musicales que trabajaba. Algo literal, es decir, su ritmo cardíaco iba en fa menor o como quiera que sea. Yo mi cultura musical es bien estrecha. Lo mismo que la mía. Entonces yo me preguntaba si efectivamente llega uno a un punto en el que es la poesía, y termino, porque para mí no es importante ni el poeta, lo digo en serio, ni el poema, solo la poesía
y que el poeta, a través de su poema, se convierta en la poesía que para mí es la belleza, digamos que me resuelve aquí la ecuación y te pongo a nivel de Hegel nuevamente. Sí, me pones a un nivel un poco elevado. No puedo mucho nivel, pero no, yo entiendo lo que plantea. Vamos a ver, a mí se me ha planteado un problema. Que de repente, como además yo tengo el POC, y eso es real, no es una broma, es verdad. Entonces, mi respiración es entrecortada, como ustedes pueden apreciar. Yo respiro con dificultad, porque además la tengo ya en un grado elevado. Entonces, la voz, esta mañana que estaba recitando para la radio, de repente me doy cuenta que no estoy diciendo nada. Estoy diciendo, pero no estoy diciendo, porque la voz se me ha apagado. Después me vuelve, ¿no? Yo sé lo que es ya, ahora ya no me preocupa porque sé lo que es. Pero todo eso condiciona cuando me he enfrentado a este tipo de... Ellerich, por ejemplo, ¿qué es lo que hace ¿cuántos poemas le escribió a la primavera? Cuando estaba con el carpintero, ¿cuántos poemas? Como 20 poemas a la primavera. Y en todo, con el cuidado, sí señor, no señor, con un cuidado. Y es verdad que el ritmo que él marcaba era un ritmo de la sangre. Yo el ritmo que he buscado es, primero me he desbocado, esa es la verdad. Cuando yo empecé a escribir esto, digo, ¿y ahora qué hago? Si es que no soy capaz de controlarlo. Entonces digo, cuando tengo que empezar a combinar, por eso yo digo, no, esto es un poema, porque oye, este ritmo es un ritmo donde es una mezcla evidente entre Ledoímo, ¿no? El brasileño, el que después cita Petre, ¿no? Hay un lugar llamado Caballo Morto. Caballo Morto es un lugar que existe, es un poema de Ledoímo. Ledoímo era un hombre que decía, no, nada de cortar, de buscar la esencia, nada, eso nada. Acumular. El ritmo respiratorio. Y lo mismo decía, ¿cómo se llamaba el poeta chileno? Rojas. ¿No? Rojas decía lo mismo. Rojas era asmático, ¿no? Y él tiene un poema inmenso a su padre, Carbonce, viniendo de la mina por la noche, y tú notas ahí, se nota. Si uno lo lee, nota la respiración entrecortada del hijo, pidiendo a la madre que le permita esperar a su padre a llevarlo a la cama. No, y si vea de Roca, pues otro ejemplo claro. También. Quiero decir, lo del ritmo, cuando Octavio Paz dice la columna vertebral, el ritmo es sentido. Antes, en la época nuestra decía, está el ritmo, no sé qué, A, B, C, D, H, I, J, K. Eso se nos contaba. Pero uno se da cuenta de que no, igual que en el mismo libro, El arco y la libra él plantea, no, oye, una cosa es la poesía, la esencia, el modelo, el paradigma, y otra cosa es el poema, que es el intento más o menos logrado de coger aspectos de esa esencia. Pero son dos cosas diferentes. La poesía va más allá. Eso lo dice Zurita también. Baudelaire fue más allá de eso, en su gran libro, Spleen de París, que aparece prosa, pero no es prosa, es la duda, el desasosiego, es poesía. Pepe, sí, yo quiero preguntarte por el título tan curioso para el lector, ¿no? Que dice, caray, a mí me cuadra o sobra una tilde o falta una interrogación. Pero claro, entiendo que he mirado así a la pluma el prólogo, realmente es una búsqueda, ¿no? Te preguntas cómo son las cosas, pero también afirmas. Sí. Entonces esa figurología de que sí, es como un poema. Para mí es un poema. Para mí el título es un poema. En el que tras la apariencia de la afirmación, por la forma en que las cosas como son. Yo estoy esperando que alguien me lo explique. Cuando abro el libro, ¿qué estoy esperando?
que el autor me diga cómo son. Es un poema prácticamente. Claro. Una adivinanza, o como que Claro, porque en poesía nosotros no tenemos respuesta. Cuando uno escribe, yo no tengo respuesta que darle a nadie. Guarró plantea, nosotros lo que sí tenemos es posibilidad de crear presencia ante lo absurdo de venir del quinto pino para después estar y volver al quinto pino, ¿no? Pues por lo menos el consuelo de crear presencia que nos acompañe. Hasta ahí podemos llegar, pero no tenemos respuestas que dar, ni soluciones que aportar. En ese aspecto yo creo que lleva razón. Y si las das, no estás escribiendo poesía. No es filosofía. Es filosofía, es un filósofo porque está dando una alternativa, cuestionando otra. Ese es el tema. Y yo jugué un poco con eso, porque me parecía interesante insistir en el, no, la poesía vive en la duda. Exacto, la ambigüedad. Bueno, ¿a dónde te escondiste? Amado, como el ciervo, viste. Ahí está. Y empieza a preguntar a los pastores. ¿Y a dónde se fue? Lo han visto hasta que al final, pero vuelve otra vez a aparecer la duda. La tortolita y no sé qué. Quiero decir, ahí hay una pregunta permanente. Incluso cuando él dice, y subí tan alto que le di al alcance, está ironizando de alguna manera. Claro. Pese a que ha tenido un control, sin duda, era un genio, ¿no? Pero yo veo ahí también en el poema una cierta ironía, ¿no? Pero con el tema con el símil, que no sé, un poco. Pues ya aquí cerramos la velada. Si quieren. ¿Quieren que leamos un poema o no? ¿Sí? No, ¿verdad? Sí. Si les apetece lo leemos. Sí puede. Bueno, sí puedo, exacto. Adelante. Este que estaba diciendo, es que me acordé de este que tú estabas diciendo, equilibrio se llama. Equilibrio, está al principio. Está al principio, no sé dónde está, pero está al principio. Página 20. Página. 20. Ah, vale. Página. Equilibrio, ¿no? Ah, lleva una frase introductoria preciosa, que se la robó Cernuda a Juan Ramón, y yo se la he robado a Juan Ramón también. Dice, el que escribe como se habla tendrá más futuro en lo porvenir que el que escribe como se escribe. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Eso Cernuda lo aplicó religiosamente y lo nombra. Hay un libro, el historial de un libro de Luis Cernuda, donde comenta esa anécdota y explica todo su proceso creativo. Esto es de Juan Ramón Jiménez, ¿no? El equilibrio. Dice, lo que decía Pablo, si pongo en la balanza las cosas que sé, pesarán mucho menos que las cosas que ni sé, ni voy a ser capaz de asimilar en el escaso tiempo que me queda. Aquí he hecho un cambio, Javier. Me adelanto. Aunque a mí me parezca que el conflicto está en la base del progreso, pasaré los últimos años de la vida, para no ser adscrito al cupo de los locos, intentando buscar la sincronización entre el input y el output. Si en otra balanza, más o menos virtual, pongo a los conocidos y los comparo con la infinita cohorte de los desconocidos, el resultado será prácticamente incalculable. Aunque yo incluya entre los conocidos a los ausentes con los que existe un vínculo y relaciones mutuas que no están recogidas en registro ni actas. El interés poético de estas afirmaciones consiste en que las digo a cara descubierta, haciendo un uso claro del habla popular, en abierto homenaje a Juan Ramón Jiménez. No aludo a la nostalgia de los tiempos pasados, ni a Dante,
demudado en una selva oscura, sintiéndose morir entre los vivos o viéndose vivir entre los muertos. Ni a mi partida aludo ni comento si quedarán o no los pájaros cantando, ni una palabra sobre la golondrina, aquellas que aprendieron nuestros nombres, nada de las tupidas madreselvas. No comparo la vida con un río que va a desembocar, ni con un sueño. Por no invocar, no invoco a las olas gigantes. Cuando bramando rompen en las playas, obsérvese que evito desierta y remota, para que enfurecidas me lleven mar adentro. Uso la redundancia porque intuyo que resulta esencial, imprescindible, para darle sentido a este poema o cualquier otro poema que se precie. El poema se mueve imperceptible en otras latitudes, sin tiempo y sin espacio, absorto en la contemplación de tu cuerpo desnudo, que incita el graznido de la gaviota cuando embelesada ralentizan el vuelo, o preguntando a madre en qué lugar concreto del frondoso jardín de las acacias por el que ella transita, vamos alguna vez a fundirnos de nuevo en una Ahora aprovecho, yo aplaudo también, por supuesto, y los aplaudo a ustedes. Ahora aproveche que Pepe está aquí y que ya han comprado los libros, Sí. por si Pepe le hace una dedicatoria o lo que Sí, sea. alguien quiere que le diga.